Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que hayan disfrutado del capítulo anterior sobre los diálogos con ahínco, donde estamos conversando con el maestro José Luis Silva y el día de hoy tenemos un tema que es toral en todos los coaches que desean ser más profundos en su práctica, porque hoy vamos a hablar acerca de lo que es la parte filosófica de la ontología, qué es la ontología. Vamos a ver esta definición del lenguaje, vamos a tratar sobre por qué es un coaching ontológico, y muchas personas, maestro, hacen esa pregunta, ¿qué significa coaching ontológico? Y la verdad es que este tema se da por sentado en muchas personas que comparten en las redes o en el canal de YouTube acerca del coaching ontológico. ¿Por qué? Porque las personas ya estudiaron en una escuela el coaching ontológico y pensamos que todos comprenden qué significa el coaching ontológico, ¿sí? Y luego, más adelante, nos damos cuenta, pues que no es tan claro, que no lo entienden tan claro, Sí. porque se desvían de lo que es un coaching ontológico, ¿sí? Entonces, por eso considero que es importantísimo para el coach que se quede con nosotros todo el programa para comprender un poco más de lo que es el coaching ontológico, sus bases filosóficas, cómo se hace esta estructura del coaching ontológico, por qué aparece el coaching ontológico y bueno, vamos a tratar de aportar a estos coaches interesados que están entrando al canal, ¿sí? Este conocimiento de una manera mucho más clara, desmenuzadita, ¿sí? Para que sepan por qué. Yo siempre he pensado, si sabes exactamente qué es la práctica que haces, podrás entender la ética que tienes, ¿ok? Vas a poder comprender mejor. Entonces, creo que muchas personas que se desvían del coaching ontológico es porque no comprenden el fundamento que tienen, no comprenden qué es exactamente. Por eso, celebro mucho que esté con nosotros otra vez, maestro, para platicar acerca de este tema, ¿ok? ¿Cómo está, maestro? Bien, bien, nuevamente aquí emocionado para que podamos conversar con estos elementos tan fundamentales de nuestra práctica profesional. Y efectivamente hoy vamos a meternos en camisa de 11 varas, a hablar de un tema que es complejo si lo miramos desde fuera, pero que debemos de estar familiarizados con él en tanto son los elementos centrales de nuestra práctica en el coaching y sobre todo si es esta práctica cuyo eje articulador es la ontología del lenguaje. Es correcto. Cuando recién nos formamos, o lo recuerdo también con muchos alumnos en los primeros momentos de su formación, la idea del coaching ontológico viene con un libro de un autor que se apellida Echeverría y con un libro que me refieren muchos de ellos. Es que está bien complicado y los capítulos que leímos entiendo mucho de ello, pero no entiendo mucho de otros. ¿Sí? Exacto. Y queda esta idea de la complejidad del propio lenguaje que se utiliza en el libro y queda la idea de incursionar en la filosofía. Y en los diálogos anteriores que hemos tenido, hemos hecho referencia a dos elementos sustanciales que no debemos perder de vista y que peco de ser reiterativo. La historia del coaching, cómo surge, cómo se desarrolla, y por otro lado sus fundamentos. Y en el caso del coaching y del coaching ontológico en particular, pues tenemos que echarnos un clavado a tenerla fresca la historia de la filosofía clásica, pero sobre todo de la filosofía moderna. Y esta filosofía es este arte y es este amor por la sabiduría. Es correcto. Eh, Algo que mientras lo escuchaba, ¿Sí? eh, recordaba mucho las preguntas de varios coaches que me decían, ¿qué es el coaching ontológico?
Sí. Y bueno, inclusive en AINCO tenemos, cuando una persona se interesa en estudiar el coaching ontológico, tenemos un pequeño video de introducción de 20 minutos que le llamamos la clase de introducción, ¿ok? Para que las personas conozcan qué es el coaching, ¿sí? Y empezamos pues, por la parte, ahora sí que pedagógica de decir qué no es, ¿ok? Ajá. Esa vieja forma de transmitir un conocimiento partiendo desde lo que tú conoces y entonces, ¿qué no es el coaching? Y entonces Sí. cuando les decimos, el coaching no es terapia, el coaching no es mentoría, el coaching no es consultoría, el coaching no es consejería, surge la pregunta, ¿y entonces qué Entonces, es? ¿qué es? Ujú. Entonces, ¿qué es? ¿Sí? No es capacitación y es importante que la gente pueda definir qué es el coaching para que no caiga en una mala praxis de lo que tiene que ser un coach. Y no, e insisto, no es porque el coach quiera hacer una mala práctica, sino que es como la persona que se sube a un vehículo por primera vez, ¿sí? Y no sabe eh, qué significan los pedales que hay abajo, ¿ok? Ujú, ujú. Si tú no sabes lo que hay abajo, vas a aplanar el embrague o vas a aplanar el freno o vas a aplanar el acelerador, a lo mejor con una idea totalmente diferente. Pero ahora sí, no es una cuestión de intención, ¿sí? Sino es de ausencia de conocimiento, no tampoco puedes decir de ignorancia, simplemente es la ausencia del conocimiento de lo que está pasando frente a ti, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué te parece, maestro, Si nos... si nos echamos ese clavado que nos estás invitando a echarnos, ¿sí? Bien, bien, bien. Eh, ¿Cómo podríamos, bueno, la primera parte, la parte Sí, de la ontología, vámonos por ahí sí, si te sí. parece, ¿sí? Ajá. Muchos ni siquiera han leído sobre lo que es el concepto de la ontología, Sí, ¿sí? Y entonces piensan que el coach ontológico es lo único ontológico que hay. sí. Pues obviamente, platiquemos un poquito acerca de la rama de la Bien, ontología. Viene, bien. maestro. De- mm, Debemos de considerar primero que la filosofía es considerada como la madre de todas las ciencias, ¿sí? Y el principio de pensar filosófico es lo que ha abierto las respuestas a múltiples preguntas. La filosofía es tan antigua como la propia humanidad Correcto. y también ha avanzado especializándose en diferentes ramas o en diferentes especializaciones, donde tenemos especializaciones como la metafísica, la estética, la epistemología, la ética, que en alguno de los programas hemos comentado y más adelante profundizaremos en ello, y la propia filosofía del lenguaje. Y otra división, otra especialización es la ontología. Entonces, como ven, es un elemento, es una rama de la propia filosofía que busca dar respuesta a las preguntas fundamentales de qué cosa es el ser, a Es las correcto. preguntas últimas, es decir, esos cuestionamientos respecto a la esencia de las cosas. Y en este caso vamos aproximándonos a que la ontología nos va a dar pie para buscar la esencia del ser humano. Por eso esta distinción de coaching ontológico es fuerte y fundamental, porque nos dice, estamos trabajando y buscando la esencia del ser, contestar a sus preguntas. ¿Ok? Ok. Fíjate que una de las cosas que yo observo es Ujú. que cuando tú le preguntas al grueso de la población si la filosofía es una ciencia que, que les llame la atención, algunas personas piensan que la filosofía es solamente para personas, no sé, como muy desfasadas de la tierra, como personas Sí, muy holísticas, en fin, tenemos esa idea que la filosofía tiene que ver como si fuera una tribu dentro de una sociedad, ¿sí?
con características un poquito, no sé, en contracorriente. Esa es una idea que la gente tiene del filósofo, ¿sí? Cuando les digo, a ver, la vida misma no se soportaría si no existiera filosofía. Sí, ¿Por qué? Porque como bien lo dices, la filosofía es ese trabajo de pensar, pensar en definir, describir qué es lo que está pasando en la vida, ¿sí? Entonces, por eso tenemos estas áreas que ya mencionabas, ¿sí? Por ejemplo, fundamental, que lo vamos a tratar en el diálogo quinto, esta parte de la ética, ¿sí? O sea, si no hubiera un pensamiento filosófico sobre la ética que nos ayuda a entender en dónde está este marco de referencia de la vida, de la sí, convivencia, que llamamos ética, ¿sí? Pues entonces eh, tendríamos muchas confusiones. Nosotros somos el resultado en el 2021, perdón, del pensamiento filosófico, ¿sí? De la práctica filosófica de los clásicos y de los contemporáneos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos nosotros de la ontología, algo que también quiero agregar al comentario, es que la ontología es una rama abierta en la filosofía. ¿Para qué? Para estudiar y analizar las cosas también desde el propio ser, ¿sí? Poder comprender, y aquí me gusta muchísimo esta parte de Francisco Varela, donde él habla desde esta parte de la fenomenología. Eso me encanta. Dentro de la ontología está la fenomenología. ¿Por qué? Porque te permite entender el fenómeno que está pasando. sí. Estudiar el fenómeno, la vida. En una entrevista él decía, el fenómeno de las burbujas en una botella de refresco. O sea, el poder estar absorto por comprender el fenómeno que está frente a nosotros. ¿Sí? Sí, El poder sentirme apasionado, ¿sí? Vibrando de ¿por qué esto es así? Y estudiar desde esta parte ontológica. Y entonces, ojalá y tenga la capacidad de decirle a nuestros coaches, la ontología tiene que ver con esa fascinación de observar los fenómenos. Y cuando hablamos del coaching ontológico, pues estamos apasionados, ¿sí? Absortos, porque eso es lo que tiene que hacer un coach desde mi perspectiva, estar absorto en una sesión de coaching, observando el fenómeno de la vida del cliente o del coachee que está frente a él. sí. ¿Está bien? Ok, Y en muy bien. esa parte, sí, definitivamente, esta connotación de la ontología y como parte de la filosofía nos devuelve la capacidad de asombro por el descubrimiento, por las preguntas, la fascinación de entender qué es lo que sucede. Y eso en el diálogo del coaching cobra un sentido muy poderoso, porque es la búsqueda efectivamente de qué es el ser y es el descubrimiento y es el asombro por nuestras propias circunstancias y nuestras propias acciones. Otro elemento que incorpora el coaching ontológico y a lo que nos vamos aproximando desde la filosofía es lo que hemos denominado la filosofía del lenguaje. ¿Por qué el lenguaje forma parte de la filosofía en esta perspectiva y por qué es importante? Porque en la historia de la humanidad hemos entendido también la idea de el lenguaje o la idea de la comunicación como este compartir información, como estos símbolos, como estos signos que muchas veces se constituyen como el elemento central y en algún momento dentro de en la comunicación, perdón, limitamos la comunicación al sentido del emisor, del mensaje, del mensajero, del receptor. Pero en la idea de la filosofía del lenguaje vamos mucho más allá. Es decir, el lenguaje es un sistema de comunicación universal, pero es, está matizado como parte de la organización de la propia sociedad y está matizado también
como la forma en la que expresamos emociones, sentimientos, etcétera. Y esto nos da características que están relacionadas con nuestro contexto, con nuestra cultura. Y dentro de la filosofía del lenguaje hay una aportación fundamental que es la que también le da un sentido muy importante al coaching ontológico, que es lo que en el lenguaje se denominó performativo, o con un cierto símil degenerativo. ¿Qué es esto? Es un sentido muy importante porque nos dice el lenguaje también es acción. No solamente es nombrar, decir o hacer referencia a símbolos, signos, emociones o sentimientos, sino que al hacerlo esto significa acción. Entonces, el lenguaje y la acción en el coaching ontológico va a cobrar ese sentido de acción, y eso va a ser una distinción totalmente diferente. Y de ahí ¿Sí? también le agregaría esta parte que nos menciona Echeverría. Recordemos, el lenguaje, lenguajear, acción, Sí. y por lo tanto, como es una acción, provocará una reacción. Sí. Por lo tanto, el lenguaje nunca será inocente. Siempre el coach tendrá que estar fascinado de recibir, de entender, de acompañar el lenguaje de su cliente, porque todo lo que él está haciendo, y a mí me encanta esta parte, donde desde esta filosofía del lenguaje podemos comprender la carga, ¿sí?, interpretativa del lenguaje para el propio cliente, la carga de organización que tiene el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje es el que te abre las posibilidades o te las cierra. Sí. Cuando tú dices, sí puedo, ese sí puedo tiene una carga que te organiza. Y como te organiza ese sí puedo, tu visión, tu capacidad de percepción o tu capacidad de observar oportunidades se amplifica. Porque dices, sí puedo. Entonces, tienes el deber, por este lenguaje que estás generando, ¿sí?, de encontrar cómo sí puedo. Pero si la persona dice, no puedo, automáticamente hay una organización personal donde no tienes el deber de buscar oportunidades, ¿sí? Entonces, por eso cuando mencionas esta parte de el concepto de que el lenguaje es acción, porque es acción. Estás haciendo una acción, estás teniendo un diálogo, ya sea interno, ¿sí?, contigo mismo, ya sea un diálogo con tus compañeros, ya sea un diálogo con la familia. Estás teniendo una acción y esa acción está provocando algo, pero las personas no están conscientes de ello en muchas ocasiones. Efectivamente. Y esto empieza entonces a cobrar sentido para esta idea del coaching ontológico. El eje articulador dentro del proceso de coaching va a ser el lenguaje. Y es el lenguaje entendido como performativo que genera acción y que al generar acción es entonces susceptible de actuar sobre la realidad. Es susceptible de actuar sobre las condiciones o transformarlas en ese estado deseado. Entonces, ahí, esta es una gran distinción del coaching ontológico y reafirmémosla. El lenguaje va a ser central en el proceso de trabajo del coaching ontológico. Y ese es el lenguaje entendido, entonces, como esa gran capacidad de acción y además entendido como un aspecto cultural, donde el lenguaje cobra sentido en relación con los otros. Por eso,
Este recorrido de la filosofía, la filosofía del lenguaje y coaching ontológico en ese proceso es fundamental para que entendamos la práctica. No solamente es la frase sencilla de que el lenguaje crea realidades, lo crea, las puede crear en tanto hay un llamado a la acción y en tanto el lenguaje sirve para indagar sobre esas condiciones culturales, personales del coachee con quien el que estamos trabajando. Y efectivamente, tenemos connotaciones tan poderosas que aquello que nombramos puede darle sentido a la vida de una persona o a la vida de un grupo social. Y lo vemos reflejado, aunque bueno, es un elemento de otra naturaleza, pero lo vemos reflejado en las condiciones y en las cuestiones de género, donde el género como construcción de lo social representa una serie de prácticas y representa una forma de ser ante el mundo. Y esto nos sucede cuando redescubrimos en el espacio del coaching este sentido tan poderoso del lenguaje. Fíjate que cuando hablamos de la filosofía del lenguaje, del estudio filosófico, de la reflexión, del lenguaje per se, creo que la mayoría de los coaches tendrían que leer profundamente filosofía del lenguaje. Sí. Tendrían que ser doctos en este sentido, analizar aquellos planteamientos sobre el lenguaje, lo complejo del lenguaje, la carga que una construcción lingüística, que sería no solamente una palabra, ¿sí? Porque ahora entendemos también que la construcción lingüística no tiene que ver solo con la palabra, tiene que ver con la corporalidad, tiene que ver con la emoción, tiene que ver con la percepción, tiene que ver con lo intuitivo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estudiamos la filosofía del lenguaje y podemos observar cómo el lenguaje es tan complejo, porque un mismo código significa millones de cosas si hay millones de personas, ¿sí? Y que ese lenguaje nos evoca el ser de la persona, de qué fue capaz de construir en su propio lenguaje, de qué fue su historia, de qué fue su cultura, qué fue de su estudio, qué fue de su ausencia de estudio. Entonces, hablar de la filosofía del lenguaje, digo, si nos quedamos con lo más simple y llano como la denotación y la connotación, ¿sí? Desde ahí tenemos un mundo para estudiar. Sí. Pero si hablamos de la filosofía del lenguaje, desde esta parte escolástica, por llamarlo de alguna manera, cómo aquellos que se han dedicado a estudiar y a filosofar sobre el lenguaje han encontrado tantos elementos que inciden y que lo hacen tan poderoso. ¿Sí? Por eso que comentas tú, el lenguaje tiene la capacidad, ¿sí?, de generar. Y muchas personas, lamentablemente, usan el lenguaje como la forma de describir, en lugar de usarla para generar. Sí. Platícanos sobre eso. Claro. En esa parte, bueno, una recomendación, 3 clásicos con los que podemos profundizar. Además de Echeverría, por supuesto, pues es Chomsky, Bertrand Russell, que es el padre moderno de estas cuestiones del lenguaje, y Wittgenstein, que hace toda esta parte de la relación con los símbolos y también la cultura. Wittgenstein, incluso hay que mencionar, ya adelanta elementos como los quiebres o los silencios en el lenguaje como uno de los elementos para trabajar en ellos. Y el otro sentido es efectivamente esta cuestión cultural. Por eso es tan importante que de una manera técnica en el proceso de coaching podamos definir muy claro qué significa para una persona lo que está diciendo.
¿Qué significa y cómo se traduce en acciones, cómo se traduce en comportamientos o cómo se traduce hasta incluso en estados emocionales o propio sufrimiento o la idea de éxito y triunfo? Por eso es muy importante en esta idea que decías de la gran colectividad y las grandes interpretaciones, en nuestro proceso de coaching, precisar qué significa para el coaching lo que está diciendo, ¿ok? Y esto nos lleva entonces, nos devuelve, para no irnos tanto en esta parte, me diría yo, ¿por qué entonces hablar de coaching ontológico? ¿Sí? Si estamos sumando, contextualizando y vinculando filosofía, ontología, filosofía del lenguaje y coaching ontológico. Ajá. Entonces, es que la ontología, entonces allí, es en su conexión con la filosofía y el coaching ontológico nos da entonces la gran posibilidad de que el coaching pueda descubrir, pueda hacer que el individuo diga, encontré la solución. Estas son las acciones que tengo que realizar para lograr mi meta. Ajá. Que se pueda expresar en prácticas, en acciones, en actitudes, para que el individuo pueda sacar lo mejor de sí mismo. Y entonces en ese trabajo, en el coaching ontológico de uno a uno, poder poner en acción el lenguaje y buscar llegar a estos resultados. Por eso hablamos de coaching ontológico. Ok, maestro, muchísimas gracias. Yo en esta parte de coaching ontológico, yo siempre digo a los coaches, ustedes deben ser apasionados antes que profesionales, porque para ser un profesional hay que ser apasionado, ¿sí? Sí. Si estás apasionado, estudiarás la filosofía del lenguaje, estudiarás la ontología, comprenderás mejor esto, te sentarás frente a tu cliente y harás ese proceso de acompañamiento, que es el coaching, donde tú estás ahí fascinado, ensimismado en tu cliente, observando cómo brota el lenguaje, ¿sí? Y tú como coach profesional estarás apasionado de reconocer ese lenguaje que emerge de tu cliente, porque sabes que el lenguaje es acción. Sabes Sí. que el lenguaje es el responsable de sus caminos, de sus emociones, como ya lo decías, de sus estados de ánimo. Sí. Es el responsable de sus intentos o es el responsable de su propia autolimitación ante las cosas. Entonces, el coach que practica el coaching ontológico está sentado frente a ese individuo, a ese ser que tiene la capacidad del lenguaje para ver en 10,000 direcciones, lo que cuando llega a la sesión solamente cree que hay una sola, ¿sí? Entonces, esa parte del coaching ontológico es, para mí, es lo que me hace seguir fascinado con este mundo del coaching. Claro, claro, definitivamente. Y aspectos como las preguntas traídos desde la escuela más antigua y clásica, ¿sí? De generar esa apertura en el conocimiento, la pregunta cobra entonces un sentido más poderoso dentro del proceso conversacional, porque va a permitir entonces no solamente indagar, sino acompañar a descubrir esas posibilidades. Entonces, elementos ya intrínsecos al proceso de coaching, vemos que por qué cobran sentido y relevancia. Va de la mano la pregunta con la escucha, y esa escucha completa
corporal, emocional, que el coachee está expresando durante la sesión. Entonces, si ponemos el lenguaje, si ponemos la conversación como este elemento central con el que vamos construyendo el proceso de coaching, entonces empezamos a entender por qué es tan relevante. Recuerdo también algunos comentarios de coaches nobles que dicen, es que si aplico esto y hago estas preguntas, la persona empieza a encontrar sentido y empieza a resolver por sí misma sus situaciones. Ojo, no es que sea solamente un proceso instrumental que estamos siguiendo y que por eso funcione, sino porque vamos aquí abriendo otra serie de posibilidades. Y traería yo una analogía del psicoanálisis, que pase Laplanche por ahí en algún momento y que dice, las preguntas y la interpretación en psicoanálisis son como un bisturí que va abriendo capa tras capa hasta llegar al lugar más profundo donde se ha originado la pérdida o en este sentido el quiebre. Y la pregunta tiene ese sentido poderoso, abrir como ese bisturí capa tras capa hasta encontrar el sentido de ser y la búsqueda de nuestro coaching. Ok, maestro, ya nos dejaste el ganchito para el siguiente diálogo de la siguiente semana, ¿Sí? donde vamos a hablar de lo que es el proceso conversacional, que ahí también, ¿Sí? por eso esta sesión era tan importante que los coaches pudieran sentir la urgencia, la obligación, diría yo, de que ¿Sí? el coach sea una persona docta en lo que es la ontología, la filosofía del lenguaje, para que pudiera reconocer lo trascendente de este proceso de coaching ontológico. Y aquí citaste la palabra que ahora tiene, espero yo, para todos los que nos estén acompañando, tiene más relevancia, el ser. ¿Sí? El coaching ontológico, debido a sus bases, fundamentos, filosofía, todo tiene que ver con que el coach esté fascinado por ver el ser del cliente y acompañar a que su ser encuentre ese quiebre, salga, que no se quede solamente en reconocerlo, sino que a partir de ese quiebre pueda emerger el ser que no ha emergido porque no lo había dejado a través del lenguaje. ¿Sí? Efectivamente. Y en ese sentido, bueno, también hay que reconocer que el coaching ontológico tiene un sentido práctico y un sentido de acción transformadora. No solamente un sentido de que haya una práctica como aprendizaje o que haya una práctica que sea capaz de transformar algunos comportamientos o algunos hábitos en lo inmediato, sino que esos cambios puedan ser generativos, es decir, que puedan tener una concordancia, que sean congruentes efectivamente entre esa búsqueda de la persona por ser mejor, por vivir mejor, decíamos en alguno de los programas, y por generar entonces estos cambios necesarios. De ahí entonces, ¿qué es el coaching ontológico? A la definición del propio Echeverría y de su escuela, es una disciplina emergente basada en la ontología del lenguaje. Ajá. Correcto. Y que finca precisamente en la interpretación sobre el ser humano. Entonces, podemos ver hasta aquí cómo deviene, cómo se va construyendo, y esto es algo fundamental. El conocimiento válido, verdadero, la metodología, la inferencia sobre las personas y nuestro mundo, devienen de un proceso histórico de conocimiento, no surgen de la noche a la mañana. No es el libro en la estantería de autoayuda
que viene a irrumpir y a ofrecer el nuevo conocimiento de 4 clases o una sesión donde vas a transformar tu vida, sino que hay un proceso de pensamiento y hay un proceso histórico de construcción del conocimiento. El coaching abreva de esto y tiene un sentido también práctico, operativo, donde a través del proceso, las personas que se someten a él mmm, generan en principio aprendizajes que les ayudan a romper con las barreras que les limitan, que le puede permitir a la persona trascender, adquirir competencias para la vida profesional y la vida personal, ajá, y que puede tener un impacto poderoso en su medio, en sí mismo. Entonces, es esta disciplina que busca dar respuesta a los qués, a los porqués de la sociedad moderna que estamos enfrentando y que poco a poco ha ido avanzando, ganando su lugar en el proceso de trabajo con las personas y con las organizaciones, que continúa en desarrollo, pero que, como hemos visto en esta rápida mirada, tiene todo un fundamento y por eso le permite a las personas alcanzar más y mejores resultados. Es correcto. Creo que dejamos preparadito el tema que sigue, ¿sí? Sí. Y esta situación que mencionabas al final, maestro, tiene que ver con estas confusiones, ¿sí? Que lamentablemente, no digo que sean malas prácticas, porque respetamos, pues cada quien trata de ayudar a los demás de la forma que sabe, de la forma que puede o de la forma que descubre, ¿sí? Y entonces, creo que una de las cosas que siempre me gusta recalcar, porque este canal de Diálogos con Ahínco es para eso, para divulgar el mundo del coaching, para que las personas interesadas, las personas que estudian o las personas que ya egresaron y que están ejerciendo el trabajo de coach, sean cada vez más claras, ¿sí? En el concepto y en la práctica, los que están practicando, ¿sí? Entonces, por eso, ahora podemos decir con claridad, al menos eso es mi intención, que las personas que están haciendo un trabajo de acompañamiento a través de otras ramas que no tiene que ver con esta parte del acompañamiento ontológico, ¿sí? Está bien, es su derecho, ¿sí? No hay ningún problema. Pero sí que comprendamos que el coaching, por definición, es esa parte donde yo estoy absorto en entender al cliente. Yo no lo quiero dirigir, yo no le quiero enseñar, yo lo que quiero es reconocerle, validarlo, ¿sí? Desde esta corriente de la filosofía humanista de Carl Rogers, este concepto de la validación de la persona que está y que tiene todo el derecho, ¿sí? De ser reconocido como tal, no juzgado, no aleccionado, sino Sí. simplemente validado. ¿Está bien? Entonces, esperemos que este programa, este diálogo con Ahínco, aquí con el maestro José Luis Silva, haya sido provocador. Esa palabra me fascina a mí. Yo creo que un coach, y ahorita lo vamos a ver bueno, lo vamos a ver la próxima semana la cuestión de el proceso conversacional. Así que, amigos coaches, personas interesadas en el coaching, no se pierdan el próximo capítulo, ¿sí? Con el maestro José Luis Silva. Vamos a estar trabajando sobre el tema de proceso conversacional. Maestro, ¿algo que quieras agregar para terminar este diálogo? La invitación a que profundicen, a que todos aquellos profesionales del coaching pues puedan conocer más de fondo estos elementos que nos devienen de la filosofía, de la epistemología y poder hacer la distinción en nuestras prácticas, darle un sentido profesional y ponernos al servicio de nuestros clientes de la manera
más profesional posible. Ok, pues muchísimas gracias. Ahí está la invitación. Y ahora yo termino invitándoles para que se suscriban al canal, le den ahí el clic a la campanita para que cada vez que aparezca un nuevo diálogo, ustedes puedan recibir la notificación. Abajo vamos a poner ahí cuáles serían los clásicos, los contemporáneos, alguna lista de autores que los coaches puedan consultar. ¿Te parece bien, maestro? Excelente. Muy bien, y además invitarlos, hagan su comentario, qué les pareció, qué les provocó este diálogo aquí con el maestro José Luis Silva y un servidor. Estamos para acompañarles en este proceso de crecimiento. Muchísimas gracias, maestro. Nos vemos en el próximo diálogo con AINCO. Hasta luego.